Continuamos con el episodio de COVID, salud y propuestas al gobierno. Think Tank junto con el Inquisidor. Adelante, doctor Montellano, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, continuando con las ideas que habíamos lanzado, el siguiente punto tiene que ver con sectores que son complementarios, ¿no? Acá, de manera inmediata, desarrollar planes de aporte a los sectores de alimentos y salud durante los próximos 180 días. Definitivamente es algo que se tiene que hacer como punta de lanza, porque si no, no se comienza este tema, ¿no? Yo quisiera pasar a los siguientes puntos que son de manera inmediata. En el tema de los sectores de construcción y agropecuario, que como dice acá, esta es una idea de Pipo, dice que son los de mayor incidencia de mano de obra. Definitivamente, ¿no? La construcción en Bolivia genera un movimiento muy grande de personal y la mayoría no tienen estabilidad laboral. Lamentablemente es complejo el panorama en ese rubro. Y del agro también, ¿no? Porque la legislación boliviana respecto a los trabajadores del campo es muy limitada justamente por las deficiencias que tiene el Estado. Entonces, se tiene que dar, como dice acá, una importancia única para tener que ofrecer empleos y hacer proyectos a media, bueno, mantener programas de proyectos y establecer el inicio de algunos nuevos. Eso tiene que ver mucho con el inicio de los planes de trabajo que se tienen que hacer ya en el sector. Acá el siguiente punto, yo me puse a resumir todo lo que me pasaron el día de ayer y lo resumí en un sector que lo llamé económico y ahí incluye el tema laboral, seguridad social, el sistema educativo y otros. ¿Ya? Y de manera inmediata, lo que se menciona acá, todo esto es punteo de lo que me han mandado. Identificar sectores comerciales y productivos que realmente puedan ser considerados como pequeños contribuyentes y el resto como sistema tributario directo. Esto lo planteó Roland como una forma de un incentivo tributario. A mediano plazo, crear políticas estatales que orienten al cambio gradual de la economía informal a la formal, revirtiendo el 2080 por 80-20. Todo este tema de los bonos que habíamos hablado esta mañana, el otorgar ese dinero para que la gente vaya y compre, de una manera es formalizar nuestra economía, los sectores. Y eso es muy interesante que podría dar resultado. Otro punto interesante acá era el tema de eliminar la retención del RCIVA del 13%, debiendo pagar 3 o 5% del salario como impuesto, en vez de que se retenga. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Porque el trabajador siempre va a querer que se le pague el 100% de su sueldo. Y el proponer que se pague el 3 o 5% del sueldo de un dependiente no creo que sea fácil aceptar. Pero es una muy buena sugerencia. Tenemos otro punto que es anular el IT. Yo no sé para qué sirve ese 3%. Bajar el IVA a 8% y el IVA al 10% y un gravamen del 7,5% y eliminar el resto de impuestos. A mediano plazo, disminuir o rebajar el IVA, esto es lo que hablábamos ayer, logrando que los trabajadores participen de las utilidades, ya no corriendo con el tema de la prima, sino que más bien tengan acceso a las utilidades y eliminar bonos o aguinaldos o segundos aguinaldos. Todo que tenga que ver con un tema de productividad. En la medida que la empresa es más productiva, los trabajadores pueden tener también mejor ingreso. Y en economía, los alemanes tienen esto. Los alemanes participan de las utilidades de las empresas. Entonces, podría ser una muy buena forma para que la gente ingrese a trabajar de manera y que los sindicatos tengan en sus manos la obligación de trabajar más fuerte por la empresa. Aquí hay un tema que planteó Jufri y no me acuerdo, alguien más, pero era una rebaja del 50% en el pago de las mensualidades o colegiaturas en todo el sistema educativo nacional. Ahorita estamos con ese problema y lamentablemente los colegios están con un serio inconveniente con sus finanzas. El colegio de mis hijas me han mandado una carta en la cual están gritando que se paguen las pensiones y además se han solicitado ya al gobierno que les condonen el 100% del IVA,
porque de alguna forma tienen que generar, tienen que pagar, tienen deudas, los incrementos salariales que se han emitido todos los años superan los pagos o las deudas que tienen que cumplir los colegios. Entonces, están arrastrando una deuda bastante fuerte. A corto plazo, una restitución de rebaja porcentual por número de hijos o aplicación de becas, algo que ya existía en el país que se ha eliminado. Reponer gradualmente el 100% de mensualidades y crear políticas de reestructuración del sistema educativo a todo nivel, incluido el técnico. Nos hemos olvidado del aspecto técnico y es algo muy importante en un país que necesita avanzar. Como un punto a corto plazo, habíamos puesto mayor subvención a los carburantes aprovechando la rebaja del precio internacional. Según el ministro del área, anoche justamente hablaba el ministro de Hidrocarburos, establece que en la medida que baja el precio internacional del barril de petróleo, eso se ve reflejado en unos 2 meses. O sea que sí se podría implementar una política de rebajo de carburantes eh, para que el precio de la gasolina baje como un incentivo para que la gente también pueda ahorrar dinero. Bueno, es una propuesta también que hicieron. Acá entra lo de Antonio que mandó, que era un tema del retiro del 25% de las AFPs, que es un tema que está ahorita en discusión. En el Perú, me acuerdo, hace unos 4 años cuando estuve, incluso había una propuesta de que la gente podía retirar el 95% de sus aportes de la AFP, porque estaban en un cambio estructural de su sistema de pensiones. Entonces, algo que sí se puede hacer. Habría que analizar hasta qué punto realmente el dinero no ha sido tocado. Hace un tiempo atrás hablé con la máxima cabeza de previsión, con Ildefonso, y me decía que no se había tocado nunca el dinero de los aportes, que los 15.000 millones seguían en cuentas y que no había forma de que el gobierno pueda tocar ese dinero. Sin embargo, en las noticias vemos de que aparentemente hubieran metido mano a sus fondos y hubieran gastado. Entonces, algo que necesitamos, obviamente, como siguiente punto, ya a corto plazo, exigir que se transparente la situación financiera y la liquidez de las AFPs. Y a mediano plazo, claro, yo no sé si la AFP funciona o la APS, y lo que sí yo como abogado plantearía aquí definitivamente que no debería pasar más del próximo año es realmente reinventar la ley de pensiones. No sirve el sistema y no solamente en Bolivia. Y esto tiene que ver con un tema de la baja cantidad de aportantes en todos los sistemas a nivel mundial. Como una aplicación inmediata, exigir una aclaración sobre el periodo de gracia para los préstamos de planillas. Y esto es bien importante porque todas las empresas que han logrado acceder a un crédito se han enterado de que el interés sigue corriendo desde el primer día, cuando la normativa establece que el periodo de gracia es de 6 meses. No dice capital e intereses, pero toda la gente presumió de que era capital e intereses y los bancos están aplicando desde el primer día. Esto es algo muy importante y tiene que ver con lo que los diputados ahora están pidiendo una aclaración a la ASFI, porque además va con los créditos que a partir de junio se deberían pagar, pero están queriendo cobrar intereses, ¿no? Cuando deberían haber condonado. Es algo que es muy, muy delicado. Otro punto, que esto sí es básico, en base a lo que estamos hablando, es pedir una subvención estatal a los salarios. No deberíamos, las empresas, ayer estábamos hablando y estábamos con Fabricio, Juan Carlos el otro día, creo, no puedes pretender que el Estado se haga cargo de los sueldos y además pedir a los empleadores, o mejor dicho, no le puedes pedir a los empleadores que se hagan cargo de los sueldos, pretender una estabilidad laboral y además endeudarlos. El Estado tendría que asumir estos salarios como muchos países están haciendo, pero que el país, o mejor dicho, que el Estado garantice a los empleadores que no los va a molestar para que ellos aseguren la empleabilidad en Bolivia. Eso también Ronald lo había propuesto. A corto plazo, suspender cualquier sanción administrativa y económica por parte del Ministerio, cajas de salud y AFPs. Esto tiene que ver con todo lo que implique el tema que habíamos visto ayer, ¿no? Si se muere una persona por coronavirus y no pagaste, que no te sancionen. Tendrá que haber un pacto social. No presentaste, hay otro ejemplo más que ayer no les había tocado. Si tú no presentas
el reporte de accidente de trabajo dentro de 24 horas, las cajas de salud te sancionan con el 10% de tu planilla. Y eso es un absurdo, porque no tiene una relación entre la sanción y el acto. No te pueden cobrar. A ver, y yo tengo varios juicios. Un chico se cae, se rueda las gradas de su casa, pero sin embargo, cuando se hace atender en el hospital, dice que ha sido un accidente de trabajo. Y no lo comenta nadie. A los 3 días, el empleador se entera de que él se había hecho atender como accidente de trabajo. Entonces la caja pide por dónde está el informe del accidente. No lo presentó porque no era accidente de trabajo, no, pero él se ha hecho atender como accidente de trabajo. ¿A qué pena? ¿No tienes el informe? Ok, listo, 10% de multa. Sobre la planilla total. Esa es una grosería que están cobrando las cajas. Entonces, hoy en día, con la ausencia de supervisores de las empresas y todo, imagínense la cantidad de accidentes que pudieron presentarse y tendríamos que pagar un monto de dinero muy elevado. Sí, Víctor Hugo. No solamente eso, querido doctor, sino que es una barrabasada y es un absurdo los mantenimientos de valor, el doble si no pagan en 15 días, que intereses, que penales. Hoy tenemos un Estado delincuente, no tenemos un Estado que nos está ayudando. Y lo peor de todo es que los gobernantes se olvidan que es nuestro. O sea, ellos son nuestros trabajadores y lo ponemos para que nos tiren una cogotada de nivel trascendental, aportando a lo que usted me decía de multas exorbitantes, igual que la AEM y un montón de instituciones, pero son unas multas, no le entienden, como cuando en la alcaldía querían ponerle multa a una persona por manejar sin cinturón de seguridad de 5.000 bolivianos, o sea, no le entienden a la vida, digamos, ¿no? Como nunca han trabajado, nunca han creado un peso, nunca han contratado a alguien, nunca han generado una fuente de empleo, vienen a pedir absurdeces. Hay un tema interesante en esto, la colación. Cuando nace lo que ahora es la autoridad de empresas, antes era la superintendencia de empresas, era el hospital de empresas. La finalidad con la que se creó el hospital de empresas era fiscalizar y ver si podían ayudarte a que salgas de la crisis. Y te financiaban y te hacían un plan de pagos de impuestos, unas condonaciones y todo. Esa era la finalidad. Entra el anterior gobierno y eso se empieza a volver un ente regulador, simplemente recaudador. Y eso hemos visto en el tiempo cómo ha evolucionado, que impuestos se ha vuelto extorsivo. La caja extorsiva. Todos los entes estatales empezaban simplemente a recaudar. Y la autoridad de empresa no puede ser que te cobre el 0,1% de tus utilidades brutas por no tener pegada en la pared tu matrícula de comercio. Eso es ridículo. Y empiezan a hacer una serie de multas, ¿no? Bueno, me imagino que todo eso va a tener que cambiar, pero eso se tiene que arribar a un pacto social de que no puede aplicar más, no se puede volver a tener un país que sea extorsivo. No puede existir eso. Y es parte de las políticas que deberíamos sugerir a corto plazo. Ya a mediano plazo, y esto ya es estructural, hay que plantear una modificación a la Ley General del Trabajo, y yo me atrevo a mencionar algo más grande aquí, a crear un ente colegiado permanente que sea el encargado de emitir las sugerencias o los análisis para emisión de normativas que estén relacionadas con temas de laboral, de seguridad social, todo dependiendo de las zonas geográficas y de los rubros. No es lo mismo trabajar en la mina de Potosí que trabajar en el campo del Beni. Necesariamente se tiene que tener un grupo colegiado que entienda la realidad del país y que pueda a trabajar con esto. Además, como menciono aquí, que esté acorde al desarrollo del comercio, o sea, la globalización. No podemos estar con normativas de hace más de 70 años que regulen el país. Eso está ya fuera totalmente de contexto. Bueno, pedir una subvención estatal a los salarios, eso ya estaba mencionado acá. Creación de planes mixtos permanentes y con subvención parcial del Estado. Creación del Fondo Cesantía. Esto es algo urgente que lo hemos analizado desde el primer día. Tiene que existir una creación de un fondo de cesantía. No sé de dónde saldrá la plata, pero ahorita es complejo el tema. Y finalmente, algo a corto y mediano plazo, incentivar la inversión extranjera pública o privada, como sea. Este país no va a sobrevivir si no tenemos inversión privada. Ahora sí le cedo la palabra.
comentarios que tengan al respecto. Víctor Hugo primero. Ya, mami, no te enojes. Respecto al tema laboral, yo creo que la mayor ayuda ahorita, y sería un palangón histórico en este país, histórico, podría ser, ya que estamos tan enamorados como gobernantes de los decretos, un decreto de excepción generado por una calamidad, libre contratación y libre despido por los próximos 2 años. O sea, ahorita debería el Estado darnos permiso de votar a cualquier persona que está 20 años en la empresa, no castigarle sus costos sociales, sino postergarlo para aquí a 2 años. Y en estos 2 años, tratar de reacomodar las fichas de todas las empresas, agarrar a los gerentes que están ganando $12,000, $10,000, $8,000, decirle, mira, ahora te voy a pagar 4, despachar a los ingenieros que están ganando $3,000, decirle, mira, solo me alcanza para 1,000, pero todos vamos a sobrevivir, porque lo contrario va a ser una quebradera general de las empresas. Y no solo eso, agárrate, Catalina, porque de ahí vienen las demandas sociales que nunca van a ser atendidas. O sea, ahorita hacemos el ejemplo que uno, amigo de nosotros, cierre su empresa y mande a la calle 1,000 empleados. Ya yo he hablado con personas que me han dicho, voy a despedir 1,000 para empezar. Y no le da la gana de pagarle sueldo, y no le da la gana de indemnizarlo, y no le da la gana de nada. Van a ir los 1,000 tipos al Ministerio del Trabajo, ¿no? Y le van a decir, queremos presentar una demanda a esta empresa, estos abusivos, empresarios, malditos. Claro, tome su caso, el número 122.330, más o menos el 2097 le toca a usted la primera reunión de conciliación. O sea, olvídense, si ahorita el gobierno tirara agárrese quien pueda, contratación libre, se suspenden los pagos de beneficios sociales por 2 años, no los sueldos, o sea que le paguen a la fecha, y durante 2 años readecuamos la economía sin invertir, podemos pararlo a este país, digamos. Algo parecido a una idea, lanzando la idea abierta. Tipo. Sí. A ver, lo que menciona Víctor Hugo es una necesidad grande. La libre contratación es uno de los grandes aciertos de muchos de los países desarrollados y los que están en mucho más adelantados que nosotros en vías de desarrollo. Pero sin embargo hay un punto específico que es el aspecto social. El día que haya libertad de contratación, van a haber miles, y si hablamos de Estados Unidos, 36 millones de personas han llenado su boleta de unemployment en 2 semanas. 36 millones de personas que están sin trabajo y probablemente el desempleo llegue al 20%. Ni siquiera en tiempos de guerra han tenido los Estados Unidos eso. Y los Estados Unidos tienen que pagar 1 por 1 semanalmente, darle un cheque a cada una de esas 36 millones de personas. Si no lo pagan, causa un problema social de padre y señor mío. Y ahí sí empezamos a ver atracos, se van a entrar a los supermercados, se van a entrar a todas partes para comer. Entonces, si no nos adecuamos a poderle copar en cierta forma comida y salud a esta gente que puede quedar desempleada, entonces no estaríamos haciendo una tarea completa. Yo pienso de que tenemos que adecuar nuestra forma de cómo darle chance al empresario para que pueda, sí, tener la libertad de bajar o subir su personal, porque en el 80% de las empresas el costo de personal
está entre los más altos que se tiene y por lo tanto hay que ver cómo regularlo. Pero yo pienso de que el aspecto social no puede ser, no puede ser tomado sin ser analizado de una forma puntual y específica antes de lanzar una libre contratación. Nada más. Pipo, antes Fabricio. Dos o tres puntos que complementar con lo que dice Pipo. Es una necesidad. Como hablábamos esta mañana, es un tema, es algo legítimo. Los empleadores tienen derecho a pedir eso. No será justo, no será legal, pero creo que en estas circunstancias no pueden obligarte a mantener una planilla sin ingresos ni productividad, eso es básico. Sin embargo, me parece, como segundo punto, me llama la atención que en todos los canales, cuando se ve en la parte final de los noticieros, sale la Federación Boliviana de Fútbol, los clubes deportivos establecieron y acordaron con sus futbolistas rebaja del sueldo. O sea, no sé hasta qué punto conocen ustedes, pero ya el Tribunal Constitucional ha definido que un futbolista es trabajador del equipo. Tiene todos los derechos al amparo de la Ley General del Trabajo. Y salen hablando como si fuera algo excepcional que están haciendo con ellos, les están rebajando los sueldos. Y nadie dice nada. No he visto a alguien del Ministerio de Trabajo que diga, ¿saben qué? Los clubes deportivos están cometiendo aquí un fraude o están cometiendo un daño a sus trabajos. Nadie dice nada. Pero como es el fútbol, los perdona. Entonces me parece una discriminación totalmente sacada de los pelos. Y el tercer punto, que lamentablemente si no se tiene un gobierno sólido que pueda tener fortaleza en el legislativo, es poco probable que salga una flexibilización, salvo que exista algo muy fuerte como don Víctor Paz, que le metan nomás, sin temor, sin miedo, que después la justicia lo juzgue o el derecho divino lo juzgue, es otro tema. Pero si la patria lo necesita, hay que sacarlo. Entonces, va a depender de eso. Sabemos que aquí lo correcto tendría que ser, en otras circunstancias, se cierra el legislativo y empiezo a sacar lo que quiero y empiezo a manejar el país como debe ser. Pero eso es simplemente un criterio personal. Fabricio. Gracias. Iba a hablar algo parecido igual con el tema de los futbolistas y bueno, ya aclaraste una parte de la parte legal. Ayer leía qué pasa, qué están pensando los demás cuando tienen una realidad como la nuestra. Y veía en el informe del BID que hablaba de 4 pilares macroeconómicos para recuperar un país después de COVID-19 centrado en Latinoamérica. Y hablaba de, obviamente, reducir las posibilidades y los golpes económicos que te va a generar el cierre. Respaldar a los bancos para que exista liquidez y movimiento en el mercado. Muchos hablaban de que por primera vez en la historia se dio con el paro total de todo, que tanto la demanda como la oferta eran inexistentes en algún momento. Es decir, yo quería, pero no había quien lo produzca. Era un tema que parecía que nunca podía haber pasado. Iba por ahí. Entonces necesitamos hacer ese movimiento económico y respaldar con liquidez. Decía, uno de los pilares principales, y a eso voy, era reducir el desempleo y que las empresas no despidan. Pero no por una lógica general macroeconómica. Es decir, ¿qué pasa? Como tú decías, ¿no? O Pipo decía, si lo despido, no tiene dinero, y si no tiene dinero, no consume. Y si no consume, al final va a quebrar una empresa porque no hay quien me compre. Es una lógica. Lo que decía era, pero no podemos pedir de que a las empresas se suiciden haciendo gastos en las que no puedan recuperar. Y nuevamente, en los sugerencias del BID decía, el Estado debe ver una conveniencia para que haya un incentivo al no despido. Es decir, ¿qué hacemos? O sea, no vas a poder pagar, pero debo tratar de reponerte o darte alguna preferencia para cada empresa que tenga una tasa de despido menor, hacer un gran pacto innegablemente sobre el empleo, pero lo principal como pilar, y eso quería ver,
que decía, lo principal es no tener mayor tasas de desempleo. Como decía, los Estados Unidos pasaban millones al desempleo y al mismo tiempo, ¿qué ha pasado? Los Estados Unidos, claro, con todo el poder económico que tiene, ha hecho de que, ha dicho, esta gente no puede quedarse sin dinero porque esta gente, 32 millones de personas, me va a generar un movimiento económico y va a hacer que se salven las otras empresas. Por eso es que 32 millones de personas no han quedado en la calle. Están recibiendo un bono de desempleo que es de $2,500, creo, más o menos, que en muchos casos era superior a lo que muchas veces quedaba en las arcas de una persona en su empleo. Entonces, ¿qué ha pasado? Han visto que no es solamente votar a la gente, sino en una importancia macroeconómica es no tener gente en desempleo que siga consumiendo, que siga siendo parte del movimiento económico y claro, no se vuelvan ladrones o maleantes, como decía Pipo, que es una realidad muy fácil de encontrar rápidamente, ¿no? Y la otra era, para no generar estrés económico, la ayuda a las personas que están en la parte más frágil de la pirámide económica, justamente para que no hagan lo que dice Pipo, no pasen a un estrés social por los temas económicos, que puede ser una bola que puede lanzarnos para abajo. Entonces, nuevamente, el Estado tiene que buscar la mejor manera de buscar el plan. Las empresas tienen que verse apoyados en el Estado a través de eso. Y habla, dice, señores, no hay plata, pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Se hacen va a haber un montón de créditos especiales para países por esta situación, por el mismo concepto que se tiene que si los países quiebran, China está súper bien, digamos, muy bien, todo bien. Pero si los países compradores de los productos chinos no tienen dinero para comprarles, China le va a ir mal, porque no hay quien le compre. Así de sencillo. Lo mismo pasa en un nivel macro que en un nivel micro. Se va a repetir la situación. Entonces, tenemos que ver eso. Víctor Hugo. Sin empresa no hay empleo. Si bien la contratación libre suena satánica, suena al demonio, y nombramos a Estados Unidos y decimos 30 millones de personas quedaron sin empleo, estamos hablando del 10% de la población nacional, no es nada, ¿no? Son 300 millones los norteamericanos. Y eso no es todo. Lo hablamos en el anterior capítulo, si la contratación va a ser libre o directa, el tipo tiene el derecho y la obligación, y lo pusimos hasta en el chat, creo, derecho y obligación de tener un seguro privado. Y los seguros privados te cubren estas cosas, te cubren un desempleo, te cubren una calamidad, te cubren un tornado, te cubren un huracán. O sea, igual yo le doy a la AFP 10, 14%, le doy a la Caja Nacional, que la mierda, que la prima, que un mes por año. O sea, la empresa invierte tanta cantidad de plata en el empleado. Estamos hablando del 73%, es lo que se calcula en una licitación de gastos sociales en los sueldos de la gente. ¿Me entendés? Y te voy a hacer una pregunta sencillísima. ¿Cuál es el secreto del éxito en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos te empuja para que seas empresario en vez de que seas un empleado? En vez de que seas un buscapega. Si sos empleado, terminás el mes y pagás tus impuestos. Y si sos empresario, te quedás con la plata de los impuestos hasta fin de año y ahí me haces cuenta, ¿no? Y no me pagaba preso. Pero cuando vos te das cuenta que vos te quedás con el dinero de los impuestos del Estado, durante 11 meses trabajás ese dinero, resulta que ese dinero crea hijos. ¿Me entendés? Se reproduce. No es lo mismo que como empleado pen de estos impuestos y a final de año diga, señor Estado, ¿sabe qué? Esta es mi liquidación. Le pagué de más $7,000, te llega un cheque. Tome, porque te cobra primero de hecho y después te devuelven tu impuesto. Eso puedes preguntar con cualquier norteamericano, ¿no? Pero si sos empresario, recién lo pagas a fin de año. Entonces, yo te doy a elegir a vos ahorita. Te voy a dar 360 pesos ahorita, desaparecerte en mi vista, no quiero verte más, volver dentro de un año, haceme cuenta.
Entonces vos con 360 pesos comprás picolé, los vendés, tenés 400, comprás panchito, vendés panchito, ¿no? Y al final del año tenés 3.000, 4.000 pesos, me debés mis 360, me decía la mierda, señor Estado. Pero si te digo, vení todos los días a dar un peso, vas a vivir pobre. ¿Me entendés? Y yo como Estado voy a gastar lo mismo. Entonces, ahí viene la concepción, ¿no? De que querramos buscar un Estado paternalista. Yo creo que ya no es el momento en que primero entendamos la pregunta que le he hecho en varios grupos, ¿de quién es el país? ¿Quién le ha dado permiso a los gobernantes de regalarle nuestra plata en bonos? Nadie. El país es de nosotros. Y tengo tanto derecho yo, empresario, como un tipo desempleado, como un africano que está viviendo hace 5 años. Todos somos ya ciudadanos de este país y tenemos un derecho por un tipo. Ahora, lo que tiene que entenderse, lo que tenemos que borrar nuestro marco conceptual es cuando nos abran la reja de la cuarentena, lo que está afuera es otro país. ¿No? Lo que está afuera ya va a llegar la gente a sus empresas y no va a haber empresa. El dueño de la empresa va a decir, señores, ¿sabe qué? Cagamos, hay que cerrar, váyanse a su casa. ¿Me entendés? Y nunca va a aparecer un empleado y le va a decir, señor, usted me ha pagado por ver Netflix 3 meses, 21 días el año pasado, 60 días este año, no me los cobre, yo se la voy a devolver mis horas de trabajo sábado y domingo. No, no va a pasar. Porque tenemos ese chip en el cerebro del Estado paternalista, el Estado me va a proteger, los voy a enjuiciar, los voy a cagar, estos son los demonios, ¿no? Tenemos que irnos a lo que se viene, y se viene la de San Quintín, y lo vengo diciendo, una economía de guerra. Se tienen que tomar medidas, de hecho, drastiquísimas. Entonces, probablemente el pueblo no lo entienda, pero tienen que sobrevivir. Y es agarrarlo al jefe de la COP nacional y a los de la COP departamental, darle 2 sopapos, sentarlo en una pizarra 3 horas y explicarle. Sin empresas no hay trabajo. ¿Qué quieren? ¿Matar las empresas o trabajo? Elijan. ¿No? Como dijo el doctor Paz, sin maíz no hay país. ¿No? Entonces, sin empresa no hay trabajo. Elijan. Como dijo Sánchez Lozada en Cochabamba, ¿qué quieren? Pues le digo a los cochabambinos, agua o misicuni. Hasta ahorita no hay agua, han pasado 20 años. Entonces, ahorita tenemos esa terrible decisión que tomar. Y una libre contratación. Y la suspensión, nuevamente, no dije abandonar y matar a la gente y tirarla a la calle, atropellarla. Suspender los pagos de los beneficios sociales por 2 años. Crear esa deuda, asimilarla como empresa, así yo me voy a quedar con este dinero de los impuestos y lo voy a trabajar 2 años. Entre los 2 años, así me tengo que tirar la quiebra, voy a pagar todos estos beneficios sociales, porque la ley es inviolable, no se la puede esquivar. Pero lo que el Estado me tiene que dar un permiso de no pagar los 2 años, para que yo la mantenga la empresa funcionando y que lo pueda votar a todito y volverlos a contratar por 2 años. O sea, demos una libre contratación 2 años. Lancemos que el Estado no se meta. Es que aquí la cosa es que el Estado haga, que mejor que no haga. Y se aparte y nos dé sacarnos la mierda y acomodarnos y que sobrevivamos todos. Porque las medio participaciones del Estado son mortales. Son mortales. No, que les voy a dar un bono universal, pero para vos no, para vos sí, para vos no, para vos sí, y la gente se va a morir de hambre. Mejor que no se meta, mejor que preste la plata y se aparte, y ya, arréglensela. Entonces, si logramos hacer entender al gobierno, y si lográramos como empresarios que nos digan, señor, ¿usted va a quebrar? Sí. ¿Y qué va a hacer con sus empleados? Que se jodan. Que la nacionalicen la empresa con su maldita ley social, que se la queden y que la entierren con la banda de Saavedra. No hay forma de mantener miles de empresas en este país. Miles. No estamos hablando de nosotros 6. Miles de tipos. No les va a dar. No les va a dar. Hay restaurantes que ya deben $15,000 de alquileres. Se les pudrió todo en su heladera y encima deben los sueldos. Van a abrir con menos 30,000 el primer día, que para recuperarlo van a tardar 2 años, ¿me entendés? Entonces, si les damos la libertad de negociar entre el empleado, que se creen mini pactos sociales entre ellos y sobrevivan,
entonces las empresas podrían llegar a decir, pucha, ¿se acuerdan esos días duros? A decir, ¿se acuerdan cuando teníamos empresas? Digamos, no hay que una bolsa al hombro, toditos trabajando, o sea, porque no va a quedar otra, es ser bolseadores, digamos, ¿no? Esa era mi participación, queridos hermanos. Sí. Gracias. Nuevamente se va a cortar. Espera un ratito, Tocayo. Se corta y entramos de nuevo. ¿Te parece? Por favor. Dale, dale.